Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y como siempre los saludo desde la capital checa. En el programa de hoy empezamos en el terreno político regional con las reacciones en la República Checa tras la victoria de Peter Magyar en las elecciones parlamentarias húngaras. Un resultado que marca el fin de una etapa política en Budapest y que ya está generando lecturas muy distintas entre gobierno y oposición en Praga, especialmente sobre el futuro de la relación con Hungría y el papel de Viktor Orbán en la región. Después nos detenemos en un tema que preocupa a demógrafos y economistas por igual. La natalidad en Chequia ha caído a su nivel más bajo desde 1785. Analizamos qué hay detrás de este descenso histórico, desde los cambios en la estructura poblacional hasta el impacto de las crisis recientes y las nuevas prioridades de las generaciones jóvenes. Y para terminar, nos vamos al ámbito académico y tecnológico con una propuesta que mira hacia el futuro: el nuevo programa de maestría de la Universidad Técnica Checa en Computación Visual y Diseño de Videojuegos. Una formación que combina inteligencia artificial, narrativa y desarrollo de videojuegos en un país que ya es referente mundial en la industria del gaming. Pero antes conocemos las noticias del día en la voz de Cristina Kelnerova. Noticias. El primer ministro checo Andrej Babiš felicitó a Peter Magyar por su victoria en las elecciones parlamentarias húngaras, destacando que ha ganado la confianza de la mayoría de los votantes y que existen grandes expectativas sobre su mandato. Babiš expresó su disposición a colaborar con el nuevo gobierno, subrayando la estrecha relación entre ambos países. Por su parte, el vicepresidente del gobierno y ministro de Relaciones Exteriores, Petr Matčinka, señaló que la República Checa pierde en Viktor Orbán a un aliado en la Unión Europea, aunque buscará mantener relaciones por encima de lo estándar con el futuro gabinete. Desde otros sectores políticos checos, tanto miembros del gobierno como de la oposición coincidieron en que el resultado representa un cambio significativo, aunque no necesariamente radical, en la orientación política de Hungría. El presidente checo Petr Pavel afirmó que en Hungría ha ganado la democracia y calificó el resultado como una buena noticia para Europa. Diversos líderes opositores celebraron la derrota de Orbán tras 16 años en el poder, interpretando el resultado como una oportunidad para reforzar la cooperación europea y abrir una nueva etapa en la política húngara. El Gobierno ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permitirá regular en el futuro los precios de los combustibles mediante decretos gubernamentales, según informó en la Red X la ministra de Finanzas Alena Schillerova. La norma responde al fuerte encarecimiento de los carburantes tras el estallido del conflicto en Irán y sigue el modelo de regulación ya existente para la electricidad y el gas. Schillerova señaló que la medida permitirá a cualquier gobierno reaccionar rápida y firmemente en situaciones de crisis mediante la fijación de precios por decreto. El Ejecutivo pretende tramitar la ley en estado de emergencia legislativa para acelerar su entrada en vigor, sustituyendo el sistema actual en el que el Ministerio de Finanzas fija diariamente los precios máximos de la gasolina y el diésel. El llamado caso de los chiringuitos de diputados ha quedado definitivamente cerrado tras 13 años después de que el Tribunal Constitucional rechazara la queja del ex viceministro de Agricultura Roman Boček. El político recibió una pena condicional y una multa, al igual que el ex primer ministro Petr Nečas, quien, según la información disponible, no presentó recurso ante esta instancia. El caso contribuyó en 2013 a la caída del gobierno de Nečas tras una intervención policial en la oficina del gobierno, sacudiendo la escena política del país. Según el veredicto, Nečas, su entonces jefa de gabinete Jana Nagyová, posteriormente Nečasová y Boček ofrecieron cargos lucrativos a varios diputados a cambio de que renunciaran a sus escaños y permitieran la aprobación de un paquete fiscal. Tras su aprobación, algunos de ellos obtuvieron altos puestos en empresas estatales. Nečas fue condenado a una pena suspendida de 2 años y medio con un periodo de prueba de 4 años y una multa de aproximadamente 40.000 euros, mientras que Boček recibió una condena de 2 años con suspensión de 3 años y una multa cercana a 12.000 euros.
Las acciones ordinarias del fabricante checo de armas Colt CZ han sido admitidas a cotización en la bolsa neerlandesa Euronext Amsterdam, donde comenzarán a negociarse a partir del 15 de abril. El grupo, que operaba hasta 2022 bajo el nombre de CZG, informó de que sus títulos serán plenamente intercambiables entre la bolsa de Praga y la de Ámsterdam. El director ejecutivo de la compañía, Radek Musil, calificó la cotización dual como un hito importante en el desarrollo de la empresa como sociedad cotizada. Al mismo tiempo, subrayó que la Bolsa de Valores de Praga, donde Colt CZ cotiza desde junio de 2020, seguirá siendo estratégicamente clave para el grupo. La actividad de la aerolínea alemana Lufthansa y 3 de sus divisiones se ha visto gravemente afectada por una huelga de pilotos de 2 días, iniciada a la medianoche del lunes y prevista hasta la noche del martes. Las restricciones han impactado a aeropuertos en toda Alemania, especialmente el aeropuerto de Frankfurt y el aeropuerto de Múnich. También se cancelaron 18 vuelos entre Praga y estos dos destinos. La protesta fue convocada por el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit y afecta a las divisiones Lufthansa Cargo y CityLine, mientras que la filial Eurowings participa solo el lunes. Según el sindicato, se prevé la cancelación de cientos de vuelos en todo el país. En el aeropuerto Václav Havel de Praga se suspendieron 10 conexiones con Frankfurt y 8 con Múnich. La capital checa prevé adquirir el castillo de Veleslavin, situado en Praga 6, a la Oficina para la Representación del Estado en Asuntos Patrimoniales, por unos 8,5 millones de euros. La propuesta fue aprobada por los concejales de la ciudad, aunque la decisión final aún deberá ser ratificada por el Pleno Municipal. El precio bajó considerablemente desde los 23 millones de euros iniciales tras varias subastas fallidas. Para este martes se esperan cielos nublados en la República Checa, con lluvias o chubascos que se irán extendiendo desde el suroeste a la mayor parte del territorio. Por la noche las precipitaciones comenzarán a remitir en el oeste de Bohemia. Las temperaturas rondarán los 12 grados, alcanzando máximos de 19 grados, y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los 7 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Reacciones encontradas en Chequia ante la apabullante victoria de Péter Magyar en Hungría, que pone fin a los 16 años de Viktor Orbán en el poder. Por un lado, la oposición celebra el triunfo de un partido pro-europeo y anti-Putin. Por otro, el gobierno de Babiš lamenta la pérdida de un aliado político. Quedan con Gonzalo Núñez. Nem kicsit, hanem nagyon. Sőt, nagyon, nagyon. En su mensaje de la victoria, el que será nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, anunció a la multitud que lo vitoreaba en Budapest la noche del domingo que cambió el curso de la historia en Hungría. Lo hemos logrado, y no por poco, por mucho. De hecho, por una abrumadora mayoría. Juntos hemos destituido el régimen de Orbán. Juntos hemos liberado Hungría. Juntos hemos recuperado nuestra patria. Muchas gracias a todos. Köszönöm, como dicen ellos, gracias, en ese lenguaje tan hermoso como difícil e impenetrable que es el húngaro. Péter Magyar, Pedro el húngaro, así se llama el primer ministro electo de Hungría. Con ese nombre no podía perder, pero no solo ganó, es que su victoria fue elocuente, apabullante, estrepitosa. Con el 98% de los votos computados, el partido de Magyar, TISA, Respeto y Libertad, había logrado 138 asientos en el Parlamento, por solo 55 de Fidesz, Unión Cívica, el partido de Orbán en el poder desde 2010. Péter Magyar, un conservador de derecha, pero derecha pro-europea a favor de la UE, comenzó siendo delfín de Orbán en Fidesz, pero pronto tomó distancias de él y en su campaña al poder abogó por un trato más cordial y amistoso con la Unión Europea y Ucrania y un distanciamiento con Putin y Rusia. Por eso, el primer ministro checo, Andrej Babiš, aliado natural de Orbán y Fidesz, ha dicho en sus redes sociales: felicidades a Péter Magyar por su victoria en las elecciones húngaras. Enfrentarse a un oponente tan fuerte como Viktor Orbán nunca pudo ser fácil. Sin embargo, se ganó la confianza y el voto de la mayoría de los húngaros. Pero no debe defraudar. Respeto el resultado electoral y espero con interés nuestra cooperación mutua, ya que la relación entre Hungría y la República Checa es estrecha y siempre trabajaré de forma constructiva con quien quiera que elijan los votantes.
Ese fue el mensaje de Andrej Babiš, preciso y sin aspavientos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Mastinka, señaló que Chequia pierde en Viktor Orbán a un aliado en la Unión Europea, aunque buscará mantener buenas relaciones con el futuro gobierno de Magyar. Luego precisó que el movimiento TISA de Magyar y el partido Fidesz de Orbán tienen puntos en común. Esto podría no ser del todo una mala noticia para los conservadores. TISA debe ser analizado con la perspectiva adecuada y el nuevo gobierno podría no cumplir con las expectativas de la UE. Magyar tiene dos opciones: mantener su postura nacionalista o bien buscar alinearse con Bruselas, lo que representará una nueva oportunidad para Orbán desde la oposición, precisó el jefe de la diplomacia checa, según informa la agencia ČTK. En tanto, el presidente checo Petr Pavel, que anda en su gira latinoamericana por Argentina y Chile, afirmó que ha ganado la democracia y calificó el resultado como una buena noticia para Europa. El triunfo de Peter Magyar supone una victoria para la democracia, lo que es una buena noticia. Quiere decir que a los votantes les importa. Si los ciudadanos fueran indiferentes, sin duda serían malas noticias para la democracia húngara, pero no lo son, al contrario. Según el presidente del partido opositor STAN y parlamentario Vít Rakušan, Orbán pareció invencible durante mucho tiempo, pero Hungría finalmente despertó y pudo derrocarlo. Es una victoria aplastante para la oposición, quizás mayor de lo esperado, y es una demostración de que Orbán era sencillamente vulnerable, aunque durante muchos años pareció no serlo. Se había afianzado en las estructuras, había restringido la libertad de prensa y la sociedad civil. Y creo que esto es sobre todo una gran advertencia para nosotros. No debemos permitir que esto suceda aquí. No debemos caer en la misma situación que los húngaros. Es necesario enviar a esos partidarios checos de Orbán a la oposición después de las próximas elecciones checas, y nosotros estamos decididos a hacerlo. Rakušan celebró lo que la victoria de Peter Magyar significa. Es el regreso de Hungría a Europa, el deseo de negociar y de no ser nunca más el caballo de Troya ruso. Eso, en mi opinión, supone un cambio fundamental, sostuvo. En Bruselas celebran. Ha ganado Europa y han perdido Putin y Trump, que hasta envió a su vicepresidente a Hungría a hacer campaña con Orbán la semana pasada, lo que no tuvo el efecto deseado en los votantes. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que se abstuvo de hacer comentarios políticos durante la campaña electoral húngara, indicó en su cuenta X: el corazón europeo late hoy con más fuerza en Hungría. El país ha elegido un futuro europeo. Felicitaciones al pueblo húngaro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo también en X: hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas, deseando juntos, Peter Magyar, por un futuro mejor para todos los europeos. El primer ministro polaco Donald Tusk fue más escueto pero igual de elocuente. Hungría, Polonia y Europa juntos de nuevo. Victoria gloriosa, queridos amigos. Este es un momento histórico no solo para Hungría, sino que para la democracia europea, escribió el primer ministro británico Keir Starmer en un mensaje en el que felicita a Hungría con anhelos de trabajar juntos por la seguridad y la prosperidad de ambos países. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó con rectitud y entereza en redes sociales, sin hacer leña del árbol caído ni nada parecido, sin aspavientos, sin rencor, muy pragmáticamente. Felicitaciones a Peter Magyar y a su partido TISA por esta aplastante victoria. Es importante cuando prevalece una visión constructiva, porque Ucrania siempre ha tenido buenas relaciones con todos en Europa y estamos listos para empezar a cooperar con Hungría. En tanto, el primer ministro eslovaco Robert Fico, otro de los aliados de Orbán en la UE, felicitó al ganador, pero agradeció también al líder saliente.
En Praga también hubo elecciones. Los votantes húngaros acudieron en masa a su embajada a depositar su voto este domingo, en su mayoría apoyando el partido pro-europeo de Péter Magyar. La embajada de Hungría en la capital checa, en el barrio de Střešovice, se vio abarrotada de ciudadanos deseosos de expresar con el voto y formaron largas colas durante todo el día del domingo. En Chequia hay unos 700 votantes húngaros registrados y muchos de ellos llegaron hasta su embajada. En declaraciones recogidas por la agencia CTK, la opinión mayoritaria en Praga expresó un deseo de cambio, disconformes con las políticas autoritarias de Orbán y su partido Fidesz, con 16 años en el poder. Por eso optaron en su mayoría por votar al partido ganador, TISA. En palabras de Péter Magyar, Köszönöm, muchas gracias a todos. Felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Köszönjük nektek! La República Checa ha alcanzado un mínimo histórico de nacimientos tras varios años de descenso, en un contexto marcado por menos mujeres en edad fértil, crisis recientes, caída de matrimonios y un crecimiento poblacional sostenido únicamente por la migración. Los demógrafos han vuelto a encender las alarmas en Chequia. La natalidad arrastra una caída prolongada en el país y el año pasado marcó un mínimo histórico que no se veía desde hace más de 2 siglos. Los datos hablan por sí solos, con una curva que desciende de forma acusada. En apenas unos años, el número de nacimientos ha retrocedido de manera notable. Mientras en 2021 se registraron 110.000, el año pasado la cifra se redujo a unos 77.600, el nivel más bajo desde que existen registros que comenzaron en 1785. Se trata además del 4º año consecutivo de descenso. Tomáš Kosteletsky, del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de República Checa, explicó en una entrevista con la radio checa que detrás de esta evolución o involución existe una combinación de factores. Creo que es una mezcla de 2 cosas. Primero, la fertilidad ha disminuido, lo que significa que el número medio de hijos por mujer ha bajado. Al mismo tiempo, tenemos menos mujeres en los grupos de edad que normalmente tienen hijos. Por ejemplo, hay unas 70.000 mujeres de 35 años frente a solo 50.000 de 25. Esa es una gran diferencia y el descenso es dramático. El número de nacimientos refleja naturalmente la fuerte caída en el número de posibles madres. A este cambio estructural se suma un contexto reciente marcado por la inestabilidad. Los expertos señalan que la sucesión de crisis de los últimos años ha dejado huella en las decisiones personales. La demógrafa Eva Valdaufova, también en conversación con la radio checa, apunta a una cadena de factores que han contribuido a enfriar los planes de formar una familia. Empezó con la crisis del COVID, seguida por la guerra en Ucrania, luego más incertidumbre, la crisis energética, la alta inflación y así sucesivamente. Este periodo de incertidumbre sigue creciendo y eso afecta naturalmente a las decisiones reproductivas de los jóvenes, aunque no es el único factor, sin duda es muy significativo. Además, la estructura de la población presenta desequilibrios que amplifican el problema. Lo que hoy se refleja en menos nacimientos, mañana se notará en aulas con menos alumnos y más adelante en un mercado laboral con falta de mano de obra y una población cada vez más envejecida, señalan los expertos. Para mantener una población estable, serían necesarios al menos 2,1 hijos por mujer. En la República Checa, el indicador se sitúa actualmente en 1,37. Valdaufova subraya que, aunque el deseo de tener hijos sigue presente entre muchos jóvenes, a menudo las circunstancias hacen que ese proyecto se posponga reiteradamente hasta que finalmente resulta difícil de concretar. El impulso por tener éxito y los obstáculos que presenta la paternidad parecen desalentadores. Tener un hijo es una gran carga financiera y una gran responsabilidad. La gente escucha tanto sobre lo que implica ser un buen padre, lo que cuesta educar a los hijos, así que se centran en obtener una educación y construir una carrera exitosa. A los 25 les dicen que es demasiado pronto para tener un
un hijo y cuando llegan a los 30 escuchan que ya es hora, pero para entonces necesitan haber logrado tanto, incluyendo tener una vivienda y encontrar la pareja adecuada, que pasa a transformarse en un problema. El retroceso de la natalidad no llega solo. Otros indicadores acompañan esta tendencia. El número de matrimonios cayó el año pasado hasta unos 42.500, el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial, mientras que los divorcios y las defunciones aumentaron ligeramente. En total hubo unas 35.700 muertes más que nacimientos, el mayor descenso natural de población desde 1919. Aún así, el número total de habitantes sigue creciendo lentamente y se acerca a los 11 millones. Este aumento no responde a la dinámica natural, sino a la llegada de población extranjera, principalmente desde Ucrania y Eslovaquia. De hecho, casi 1 de cada 10 niños nacidos el año pasado en el país tenía nacionalidad extranjera y la proporción continúa en aumento. En torno al 17% de los recién nacidos tenía al menos un progenitor extranjero. Entonces, ¿puede la migración compensar este declive? El sociólogo Tomáš Kosteletsky se muestra escéptico. La población de checos ha estado disminuyendo durante bastante tiempo. La curva ascendente de la población está siendo ayudada por la inmigración. Sin embargo, los migrantes que llegan aquí no proceden de países con altas tasas de natalidad. Los eslovacos o los ucranianos que se trasladan aquí no tienen más hijos que los checos. Si acaso, pueden tener menos. En este sentido, no hay una gran diferencia. En las últimas décadas, distintos gobiernos han prometido medidas para impulsar la natalidad. Por ahora, los resultados siguen siendo limitados frente a un reto demográfico que no deja de agravarse. La Universidad Técnica Checa acaba de lanzar un nuevo programa de maestría llamado Computación Visual y Diseño de Juegos, una decisión que se condice con el lugar destacado que ocupa Chequia en este ámbito a nivel mundial. Quedan ahora con Lora Lukova. Chequia se ha establecido como uno de los líderes mundiales en el ámbito de los videojuegos, con hitos como Arma, DayZ, Euro Truck Simulator 2, Mafia o Kingdom Come Deliverance. Estos éxitos han atraído no solo a muchos fans, sino también a un gran número de entusiastas jóvenes que desean enfocar su desarrollo profesional en esta esfera. Como respuesta al creciente interés por el gaming y la creación de videojuegos, la Facultad de Tecnologías de Información perteneciente a la Universidad Técnica Checa en Praga, ČVUT, acaba de lanzar un nuevo programa de maestría en este campo que se llama Computación Visual y Diseño de Juegos. Esta especialización ofrece un programa que combina materias como visión computacional, inteligencia artificial y desarrollo de juegos. Además, durante su formación, los estudiantes tendrán la posibilidad de encontrarse con profesionales líderes en la industria que servirán como mentores y asesores de los proyectos estudiantiles. Radio Praga Internacional entrevistó al responsable del programa, Radek Richter, quien destacó que los contenidos van más allá del desarrollo de juegos de ordenador. Nos enfocamos en el desarrollo de juegos de ordenador para luego alcanzar el campo del diseño de juegos. Enseñamos a los estudiantes no solo cómo programar un juego, sino también el proceso de construir la historia detrás de él, es decir, el arte de la narrativa. Justo como cuando uno escribe un libro, la historia debe tener sentido desde el principio hasta el final. Se necesita una historia coherente, así que los estudiantes aprenden no solo cómo programar, sino también cómo manejar el diseño ambiental. Esto significa, por ejemplo, cómo hacer que el bosque parezca natural o que las ciudades luzcan realistas. Por lo tanto, hacemos que los estudiantes recorran el camino completo en el proceso del desarrollo de un juego. Esto incluye también la creación de conceptos desde cero, como por ejemplo la mecánica que utilizarán, la historia que producirán, los personajes que construirán y los diálogos que crearán.
El programa también incluye la creación de juegos de mesa, ya que representan un modelo que se puede hacer dentro de alrededor de 2 semanas para luego ponerlo a prueba y obtener resultados. En cambio, la creación de un videojuego, incluyendo el diseño y el desarrollo, puede extenderse hasta 1 año. Sin embargo, los estudiantes acumulan conocimientos también en campos más lejanos, como el desarrollo informático en la medicina, donde la inteligencia artificial se utiliza para analizar e interpretar datos médicos. Wanda Benešová, la coordinadora de esta especialización, explicó cuáles son los enfoques principales de la investigación en la facultad y cómo las competencias acumuladas y sus aplicaciones en el mundo real, o en este caso, virtual. Yo personalmente me centro en la investigación que gira en torno de los datos médicos, incluyendo los datos histológicos y radiológicos. Un aspecto clave es la colaboración estrecha con equipos médicos, un objetivo en el que hemos tenido mucho éxito. Los estudiantes trabajan en tareas específicas definidas por los médicos, particularmente en la histología. Este es un camino centrado más en la investigación. Tratamos de aplicar los métodos de inteligencia artificial más avanzados para desarrollar soluciones especializadas que se pueden usar luego en la medicina en práctica. Las técnicas modernas de inteligencia artificial permiten un análisis de imagen de alta precisión que era inimaginable años atrás. A través de su programa, la Universidad Técnica Checa aspira a proporcionar a sus estudiantes una base teórica sólida, así como también oportunidades de trabajar en proyectos y temas de investigación prácticos. Amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Dagmar Slitkova por su ayuda desde los controles. Como siempre, recuerden que pueden descubrir todos nuestros reportajes en la web espanol.radio.cz y también en nuestras redes sociales. Además, también los invitamos a compartirnos sus historias. Recuerden que pueden encontrar una sección especial para hacerlo en nuestra web, que se llama Radio Praga Internacional y tú. Escríbenos, cuéntanos, donde pueden encontrar un número de WhatsApp al que esperamos que nos manden sus mensajes de audio y, por supuesto, como siempre, también nos pueden escribir a nuestro correo. Muchas gracias por estar del otro lado y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.